peligrosa. ¿Por qué? Por la violencia, por la sorpresa y la máxima adrenalina quemada. El captor lo que busca con este accionar es obtener el control total de la víctima y el entorno para trasladarla al lugar de cautiverio. Fíjense que es lo mismo que la policía. Quiere tener el control total de todos los que están en el lugar y la víctima, nada más que para rescatarla. Pero la policía es lo que busca. Por eso hablábamos violencia, sorpresa. ¿Okay? Bien. Tiene características, la violencia máxima, o sea, la toma, ¿no? La toma. Porque en la toma de rehenes, que esto lo vamos a hablar en la República Argentina el mes que viene, muchas veces es provocada por la propia policía, por la inexperiencia y por la falta de formación. ¿En qué consiste eso? Eso consiste en que cuando responden a un llamado, el patrullero, el policía, que bien puede ir con un compañero solo, se para frente al lugar donde está ocurriendo el hecho, que eso se denomina zona de control absoluto. ¿Okay? Pero el control absoluto ¿de quién es? De la policía, no, de los delincuentes. Ahí no podés entrar, está prohibido, porque ponés en peligro la vida de todos los rehenes. Entonces, si nosotros paramos en la puerta de un banco, estamos obligando a que los delincuentes vuelvan atrás y capturen de nuevo a todos, pero esta vez como rehenes para tratar de escaparse. Pero eso ocurre porque no se le enseña al personal. Si nosotros siempre, mire, es simple. Los delincuentes, ¿qué van a hacer? ¿Van a tomar un café con el director? ¿Van a hacer relaciones públicas? ¿Qué? ¿Se van a intercambiar plataformas de cine y series? No, roban y se van. Es lo que quieren hacer, robar e irse. Entonces, ¿por qué la policía se para delante del banco y no hace una inteligencia mejor esperando la salida y saber dónde es más propicio interceptarlo, donde sea menos peligroso, haya menos gente transitando? Fíjense ustedes que si entran al banco y hay 4 delincuentes, corren riesgo de que el intercambio de disparos maten a un civil inocente. Pero si los delincuentes están huyendo en un auto, no tienen con quién escudarse. Van en una lata de sardina. Es un lugar espectacular para que salgan y vos puedas hacer una interceptación. Bien, volviendo al hecho del secuestro. Hay violencia máxima porque a veces se resiste la víctima y hace que se desate una fuerza excesiva, desmesurada por parte del delincuente. Es una acción revestida de violencia, lo trastorna a la víctima, la trastorna, crea confusión, es aparatoso, espectacular. Ese es el momento de la captura. Hay un despliegue de armas y fuerza que impresiona no solo a quien cae como víctima, sino a aquellos que muchas veces por casualidad presencian el hecho como quienes simplemente transitan por el lugar. En la víctima aparece el riesgo real a morir, en la misma operación de captura. Claro que es un miedo que lo acompaña siempre, a pesar de que reciban buen trato por parte de los captores o secuestradores,
no va a poder borrarlo de su mente, perdurará aún después de regresar a la libertad. Entre las maniobras más usadas merecen destacarse, simulando un accidente automovilístico, ¿vieron? Rozan, se bajan y secuestran a la persona. Interceptan el vehículo y lo obligan a parar y a bajar. Cuando se va a subir al auto, poniéndole un obstáculo que lo obliga a detenerse, subiéndose al vehículo y quedándose en la parte de atrás. Cuando lo trasladan, se mueven a la víctima rápidamente a la casa de seguridad o lugar de retención. Es decir, ni bien la capturan, la derivan a un lugar de reclusión ahí para que esté encerrada y esperando novedades. Eso le trae mucho miedo a la víctima, mucha angustia. Siempre los primeros minutos son los más letales. El captor está bajo gran estrés y cualquier imprevisto puede llevarlo a la violencia extrema, no a la violencia común. ¿Se acuerdan? Las víctimas pasan por 3 etapas: captura, cautiverio y liberación o muerte. Bien, durante el cautiverio pueden sufrir el síndrome de Estocolmo, que consiste en la retirada a un mundo irreal, o por ejemplo, si no escucho y no miro, no existo y nadie me ve, o estado de alerta y apatía. ¿Ok? Durante el cautiverio, algunos se mantienen fríos e indiferentes, otros escapan a un mundo imaginario o tratan de entender los motivos de los captores. Eso es empatía, pero guarda, la empatía puede provocar el síndrome de Estocolmo. Una vez que la víctima está retenida y el contacto con la familia o las autoridades ha sido establecido, comienza la fase de gestión. ¿Cuáles son los objetivos del captor? Mantener la seguridad del rey, el secuestrado, y obtener la máxima ganancia a través de la extorsión. El negociador policial es ganar tiempo, establecer comunicación, obtener pruebas de vida y negociar un acuerdo para la liberación. Durante el cautiverio hay que saber manejar la situación con los hijos pequeños, ¿no? Hay que llenar el vacío emocional, asumir el papel y las responsabilidades que quedan sueltas en la ausencia del secuestrado o la secuestrada, puede ser hombre o mujer. Manejar las relaciones con la familia, los amigos y colegas que buscan ayudar. Decidir si negociar o no negociar, organizarse y realizar la negociación o estar al tanto de ella cuando quien la lleva a cabo es la empresa en la que trabaja el secuestrado o la secuestrada. Hay establecimientos de rutina, si ponen regla en el cautiverio para mantener el control y reducir el riesgo de fuga. Negociación, se establece un diálogo para reducir las demandas del captor. Hay un riesgo psicológico, donde puede desarrollarse el síndrome de Estocolmo en la víctima o por el contrario la confrontación. El punto crítico, la prolongación de esta fase permite que la adrenalina del punto crítico hace que disminuya, lo que favorece la negociación y reduce la probabilidad de violencia. Hablábamos del síndrome de Estocolmo hoy. Según la corriente psicoanalítica, el síndrome de Estocolmo sería entonces una suerte de defensa inconsciente del secuestrado. No puede responder a lo que le ocurre. Entonces, lo que hace es ponerse del lado de los secuestradores, de los agresores, porque él no puede defenderse. Así se produce una identificación con el agresor, un vínculo en el sentido
del que el secuestrado empieza a tener sentimientos de identificación, de simpatía, de agrado por su secuestrador. El síndrome, ¿dónde nació? Nació en Credit Banker, un banco situado en Norrmalms, Estocolmo. El año pasado estuve. Este hecho transcurrió desde el 23 al 28 de agosto del 73. No estuve en el mismo banco, estuve en el lugar. Y se llevó a cabo un asalto que tomaron rehenes entre empleados y clientes y que duró del 23 al 28 de agosto del año 1973. En este caso, las víctimas, 3 mujeres y un hombre, defendieron a sus captores, incluso después que fueron liberados. Un síndrome de Estocolmo galopante. Mostraron también una conducta reticente durante los procedimientos legales. Una de las mujeres secuestradas se había comprometido con uno de los captores para casarse. Pero, ¿de dónde salió la palabra síndrome de Estocolmo? Este término fue acuñado por un criminólogo y psicólogo, Neil Bellerot, que es un colaborador de la policía que intervino durante el robo. Y en un reportaje, al referirse en una emisión de noticias, dijo: esto es el síndrome de Estocolmo, y hasta el día de hoy no dejó de llamarse así. El síndrome de Estocolmo. ¿Cuáles son las conductas manifiestas de la víctima? Se alía al captor, lo defiende y va en contra de la policía. Se resiste al accionar policial. Identificación con el agresor como mecanismo de defensa, de autodefensa. Pero, ¿cuál es la tercera fase? Dijimos, captura, cautiverio y ahora viene liberación o rescate. Durante ese tiempo, en la liberación o rescate, hay actos de supervivencia y hay un síndrome de Estocolmo. El acto de supervivencia es que todos deberían saber, por si un día sufren un hecho como este, pero no un secuestro, una toma de rehenes que es más fácil en cualquier comercio, en cualquier banco, tienen que tener la información de cómo sobrevivir a un hecho como este. Uno de los actos de supervivencia que les voy a dar ahora, que es de un curso que vamos a hacer el mes que viene, es cuidado con las manos. Las manos, según como las muevas, pueden para la policía ser peligrosas, agresivas y deben ser neutralizadas. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer cuando nos ocurre como eso, algo como eso? Si llega a haber un enfrentamiento al ingreso de los grupos tácticos, lo primero que hay que hacer es tirarse al suelo, como decimos acá, al piso, como decimos en América, y quedarse ahí con las manos en posición no ofensiva. ¿Para qué? Para que la policía sepa que eso no va a ser un peligro para ellos. Así se sobrevive. Hay muchas veces que las víctimas corren hacia los grupos tácticos y eso es muy peligroso porque el hombre policía desconoce si el que viene es bueno o malo, no sabe. Acuérdense que en una liberación de rehenes, en una toma de rehenes, nunca sabemos quién es quién. Entonces, todos deben ser tratados como sospechosos y hay que mantener la seguridad sin ser agresores, porque únicamente van a ser violentos si reciben violencia de la otra parte. Y siempre recuerden que tiene que ser directamente proporcional a la agresión. Si un tipo viene con un palo, no le podés sacudir con una UCI.
un FAL. ¿Ok? Bien. La fase de liberación o rescate. ¿Por qué decimos liberación o rescate? Porque durante la negociación puede ser liberado. No es necesario que sea rescatado con una irrupción. Esta fase se activa una vez que se ha llegado a un acuerdo, pago de rescate o cuando la policía decide una intervención táctica. Cuando, por ejemplo, ¿no? El negociador está formado para darse cuenta cuando esto no va a tener final feliz, cuando llegó a un techo su negociación, cuando no va a poder hacer más nada para liberarlo. Entonces, ¿cuál es el trabajo del negociador? Distraer a los delincuentes. ¿Por qué? Porque la irrupción es la única solución que queda, la intervención táctica. ¿Mm? ¿Se acuerda el pago del rescate? Cuando ya vamos a negociar el pago, ya dejamos la otra, estamos arreglando, el pago nunca es donde está el secuestrado, siempre hay lugares por posta que se pagan, por ejemplo. Se han decidido hacer muchos pagos que le hacen subir al tren y cuando llegan a determinado lugar le dicen que arroje la bolsa y de ahí disparan todo con la bolsa, con toda la guita. Hay muchas formas, muchas, y cada vez inventan una mejor. ¿Por qué? Porque los delincuentes, a diferencia de algunos policías que el gobierno no se preocupa, ellos se forman, se perfeccionan, mejoran sus operaciones y nosotros siempre estamos con lo mismo. El artículo tal, el Código Penal te dice, no lo toqué que va a ir preso. Es lo único que te enseña. Y después, ¿qué pasa con los policías cuando cometen un error grave? Para los jueces, no importa que nunca hayan sido formados, para los jueces son profesionales de la seguridad y del derecho. Así que no vengan con historia de que no sabía ese artículo. Se supone que para llegar a donde están, eso lo supieron y se lo enseñaron. Eso ha pasado siempre. ¿Cuándo se enteran? Cuando les toca. Después vamos a hablar de eso. Los equipos especiales, los SWAT, los GEOF, asaltan la casa de seguridad para liberar a la víctima por la fuerza. Hay mucho peligro para el rehén o el secuestrado, ya que puede quedar en el fuego cruzado o ser víctima de una reacción violenta del captor, como ocurrió en Múnich, ¿se acuerda? Esta opción solo se usa cuando la vida del rehén está en peligro inminente. Cuando se sabe que la opción es la única, perdón, que la irrupción es la única opción, ¿por qué? Porque van a morir igual. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos piensan matar a los 10 que tienen ahí y ustedes irrumpiendo salvan 6. Esa es la parte positiva de todo esto. ¿Ok? Cuando es secuestrada una persona, si piensa, acepta que es víctima y ahora tiene que sobrevivir. Y además, si sobrevive y está liberado, ganó una nueva experiencia frente a esta crisis. Seguro que él no la pidió la experiencia, pero estará más equipado mentalmente ante una nueva crisis. Aparecen otros nuevos recursos defensivos. Pueden aparecer actitudes reparatorias, o sea, creación de grupos de autoayuda. Nunca una víctima, tanto en una toma de rehenes como en un secuestro, debe ponerse en malo, en pesado. Hoy en día, mucha gente va a los gimnasios, muchos aprenden artes marciales. Entonces, hay una toma de rehenes en un banco, están atados, si hay un tipo que tiene unos músculos, ¿cuánto tiene? 28 años, 30.
¿Y qué hace? Cuando ve pasar a uno de los delincuentes le dice, ¿por qué no me soltáis y lo arreglo hombre a hombre? Eso es un problema. ¿Por qué? Primero que no tienen honor los delincuentes. Entonces, lo primero que va a ganar ese hombre ahí sentado con atadas las manos por detrás es que le van a romper los dientes un pistolazo. Va a estar sin diente y peor que antes. Pero trae esto un problema más grave, el humor del delincuente. El humor del delincuente se altera y repercute en el negociador policial. Pero como el negociador policial no lo tiene cerca, porque no lo tiene cerca, entonces, ¿qué utiliza para quitarse su bronca y encima para dar un ejemplo? A las víctimas. Entonces, ese rehén se llama rehén hostil. No le voy a dar más información, esperen el mes que viene. Bien, hay consejos para el secuestrado. Aceptar el papel. El secuestrado, bien, supónganse que yo doy cursos de negociación, de toma de rehenes, dirigido a policías, a abogados, a fiscales para que entiendan cuando un policía hace algo, por qué lo hace, pero también a las víctimas, a las posibles víctimas, a los civiles. ¿Por qué? Previamente, todos los civiles son recomendados por otros policías. Nadie va a meter ningún delincuente en el grupo, ¿no? Entonces, ¿por qué les enseñamos? Porque para que no cometan los errores, para que no sean unos rehenes hostiles, para que sepan qué es lo que deben hacer durante el cautiverio para poder sobrevivir. Entonces, esas personas ganan un conocimiento y sobreviven, que durante el cautiverio mueren. Todos podemos morir durante el cautiverio. Todos. Nadie la tiene comprada la vida ahí, porque si te toca un psicópata, drogadicto, ¿cómo negociás con una persona así? Y capaz que para darte un ejemplo te mata un rehén. Y la pregunta que siempre le hago a todos, si te mata el primer rehén, ¿qué hacemos? Bien, lo vamos a responder el mes que viene. Nunca discutir. Recién dije no negociar. ¿Por qué? Porque esa gente que hizo el curso, así sea un policía, si es tomado como rehén o es tomado como secuestrado, no puede negociar porque sabe negociar. No puede. No puede. Porque diferente es negociar desde el aspecto de que uno ve a las víctimas que negociar cuando uno es la propia víctima. No te permite razonar. Es lo mismo que te secuestren un familiar y vos seas policía, no podés negociar con tu familiar. Es más difícil que negociar con la suegra, miren lo que le digo, ¿eh? Y eso es grave. Bien, el perfil psicológico. ¿Qué es un perfil psicológico? Es un diagnóstico presuntivo de la personalidad. Es un comportamiento o conductas del captor en la situación de crisis. El negociador tiene la obligación de hacer un perfil psicológico. El negociador recibe una formación sobre psicología, pero es básica. Entonces, en el grupo que se llama el GRI, Grupo de Resolución de Incidentes, existe un psicólogo asesor. El psicólogo asesora, no negocia. ¿Y qué asesora? Asesora que con su conocimiento y profesionalidad nos dice cómo debemos abordar a una persona en ese estado, de la forma en que habla, de la forma en que gesticula. ¿eh? ¿Cómo elaboramos eso? El perfil psicológico, observándolo, viendo cómo se mueve, cómo habla. Si vos te encontrás con un convicto
que estuvo, no sé, 20 años preso, que viene de vivir en villas, que no tiene estudio, no le vas a arrancar diciendo, joven, caballero, tenga la amabilidad, porque el tipo se va a creer que le estás tomando el pelo, o hablar con palabras difíciles. Por eso le hacemos el perfil psicológico, para saber cómo abordarlo y qué esperar de él. Hay 7 pasos en todo secuestro típico. La policía interviene a partir del 5.º paso. Cuando hablamos de intervenir es operacionalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay familias que avisan enseguida a la policía y están interviniendo, pero no operacionalmente. Al principio, los que intervienen es la familia. Entonces, primero, selección de la víctima donde los secuestradores eligen una persona con solvencia económica. Segundo, reglaje de la víctima. Buscan normalmente una persona que esté allegada a ella para que le brinde información referente a sus movimientos, es decir, le hacen inteligencia. Tercero, lo secuestran o levante, como se dice. Una vez que lo tienen levantado o secuestrado, buscan el día y lugar apropiado, perdón, una vez que lo tienen ubicado, buscan el día y lugar apropiado para secuestrarlo. También los secuestradores a este paso lo llaman levante. Cuarto, lo conducen a la guarida donde lo van a tener encerrado, porque todo está preparado previamente. Y lo llevan a lugares cerrados, con cochera, pueden estar ubicados en un lugar residencial o en un lugar alejado. Eso varía de acuerdo a la posibilidad económica de los secuestradores. Casi siempre los llevan a una zona rural, a los secuestrados, siempre. Quinto, negociación. Acá empiezan las llamadas telefónicas amenazando a la familia para que efectúen un pago a cambio de la libertad del secuestrado. Ahí es donde empieza a intervenir la policía y deciden quién va a ser el negociador. ¿Un familiar o un policía simulando ser familiar? Sexto, pago del rescate, lo importante en toda negociación. Y este paso tiene 2 prioridades: salvaguardar la vida de la víctima y, si hay pago de rescate, sea la menor suma posible. Séptimo, liberación de la víctima. Una vez que se efectúa el pago o no, en algunos casos, los secuestradores proceden a liberar a la víctima. Un 95% ocurre la captura de los delincuentes al momento de entregar el dinero. Para ello, la policía deberá adoptar todas las medidas necesarias para evitar que la víctima sea dañada. Aquí, hace muchos años, hará 17 años atrás, me llamaron del Ministerio del Interior porque sabían que yo estaba hace años metido, muchos años antes, metido en el tema de la negociación en secuestro extorsivo, en toma de rehenes. Entonces me llaman y me piden que intervenga en un secuestro extorsivo. El secuestro había ocurrido en Alicante. Habían secuestrado a la mujer de un joyero. Y eran 4 delincuentes encapuchados. Y escuchan que uno habla, pero no pueden establecer de qué país. Entonces me vienen a ver y me llevan a investigar con ellos este secuestro extorsivo. Entonces escucho de la cámara 2 palabras o 3, dijo, no dijo muchas. Entonces cuando la escucho le digo, sí, ya sé de dónde son. Y los tipos se asombraban, dice, ¿cómo sabe de dónde son? Porque creo que acá tenemos entre los asistentes, ¿hay cordobeses? ¿Hay algún cordobés aquí? Si hay, contesten. Cuento 5, si no contestó, sigo. 1, 2, 3, 4. No hay cordobeses. Bien. Entonces, escucho
y tenía el acento cordobés, el que habló. Lo que hago es comunicarme telefónicamente con el servicio penitenciario y trabajando con la PCA, con el servicio penitenciario de Córdoba, con Inmigración de España, con las cámaras de los ingresos en el aeropuerto de Madrid. Empezamos porque la Policía Nacional, yo lo hacía con la Policía Nacional, es impresionante cómo manejan todo. Entonces, ¿qué hacen? Encontramos que porque yo lo que consulto es profesionales del secuestro extorsivo que los hayan tenido presos, porque sí o sí caen presos, todos los que ellos tengan que sepan que son buenos en el tema, y después, una vez que conseguimos una lista, se la pasamos a la PCA y la PCA nos dio 4 nombres. Con esos 4 nombres vinimos a inmigración y los 4 habían ingresado en España, esos 4 delincuentes. Entonces, volví a llamar al servicio penitenciario, mandé esos nombres y le pedí fotos y me mandaron las fotos. No lo podían creer los policías de acá la rapidez con que nos contestaban nuestros colegas, ¿no? de Argentina. Entonces, había un inspector de la Policía Nacional, una persona del cual soy íntimo amigo todavía, que ahora es comisario jefe de la Nacional, que dijo, y ahora dice que, ¿qué hacemos con estos tipos? Le digo, ¿ustedes pueden ubicar si estuvieron en algún hotel? Claro. Ubicar y a ver si están en el hotel todavía. Resulta que ubican en el hotel, pero ya se habían ido. Entonces, igualmente fuimos al hotel donde se habían alojado los 4. Y uno de ellos había dejado un número telefónico. ¿Por qué? Porque lo tenían que llamar. Porque después descubrimos, con la Policía Nacional, que un grupo de delincuentes españoles importaban secuestradores de otros países. Entonces, ¿qué hacían? Cometían el delito, le daban la parte que correspondía y se iban de nuevo a su país de origen. Todo en 5 o 6 días, más no. Nunca los vas a encontrar aquí, nunca. Entonces, cuando cortísima te la hago, encontramos el hotel, le tomamos el teléfono, le hicieron escuchas telefónicas, lo de la Nacional, y se logra escuchar de que salían del aeropuerto del Altet. Fuimos con las fotos y los detuvimos, yo los acompañé, no los detuve, pero yo los acompañé, y se los detuvo a los 4 en el aeropuerto del Altet y cada uno llevaba 60 o 70 mil euros en ropa interior, ¿no? Era una época tampoco que molestaban mucho por el dinero. Fíjense que esa es una experiencia que tuve acá. Tengo en mi pared la felicitación del Ministerio del Interior por haber por haber recuperado a la gente, por haber detenido a los autores y mandaron uno igual a la República Argentina, pero no se lo habrán llevado al baño. Bien.